Al tomar las escaleras por error, escuchó una conversación de su futuro esposo que la hizo temblar. Camila Guzmán siempre había sido una mujer de sueños altos y pies en la tierra. Desde muy joven, supo que el amor no siempre llegaba como en los cuentos de hadas. Con apenas 27 años, había logrado lo que muchos consideraban imposible, dirigir su propia empresa de diseño de interiores en la vibrante Ciudad de México. Sin embargo, su corazón seguía anhelando algo más, algo que el éxito profesional no podía llenar. Fue entonces cuando conoció a Alejandro Ferrer, un hombre cuya presencia eclipsaba a cualquiera en una habitación. Su sonrisa fácil y sus palabras dulces parecían sacadas de una novela romántica. Camila lo conoció en una gala benéfica, organizada por uno de sus clientes más influyentes. Alejandro era el tipo de hombre que parecía tenerlo todo: carisma, elegancia y un aire de seguridad que hacía que todos confiaran en él. Durante meses, Alejandro se dedicó a conquistar a Camila con detalles que parecían sacados de un sueño: cenas en restaurantes exclusivos, flores enviadas sin motivo y largas conversaciones bajo la luz de la luna. Camila, acostumbrada a ser fuerte e independiente, se dejó llevar por primera vez. Después de todo, ¿qué podía salir mal? Alejandro la hacía sentir vista, especial, como si ella fuera el centro de su universo. El día en que Alejandro le propuso matrimonio fue uno de los más memorables de su vida. Una cena romántica en un restaurante con vistas panorámicas a la ciudad, un anillo que brillaba como una estrella y palabras cargadas de promesas. Camila, contigo siento que todo es posible. Quiero construir un futuro contigo, ser el hombre que te mereces. Con lágrimas en los ojos y el corazón latiendo como nunca, Camila aceptó. Esa noche, mientras miraba el anillo en su dedo, sintió que finalmente había encontrado lo que tanto había buscado. Sin embargo, lo que parecía un cuento de hadas pronto empezó a mostrar pequeñas fisuras. Alejandro, quien siempre había sido encantador y generoso, comenzó a insinuar problemas financieros debido a un tratamiento médico. Decía que no quería preocuparla, pero que necesitaba un poco de ayuda temporalmente. Camila, confiando ciegamente en su amor, no dudó en ofrecerle apoyo. Las semanas se convirtieron en meses, y las solicitudes de dinero de Alejandro se hicieron más frecuentes. Aunque una parte de Camila empezaba a sentirse incómoda, su amor por él y su deseo de ayudarla cegaron ante cualquier duda. Solo es temporal, amor, le aseguraba Alejandro con una sonrisa. Pronto estaremos celebrando nuestra boda sin ninguna preocupación. Pero en las noches solitarias, mientras Alejandro estaba ocupado en reuniones o viajes de trabajo, Camila comenzaba a sentir una inquietud que no podía ignorar. Algo en su interior le decía que el hombre al que había entregado su corazón no era tan perfecto como aparentaba. Una noche, mientras revisaba su agenda, se dio cuenta de que había olvidado reservar el salón para la boda. Decidida a solucionarlo de inmediato, tomó su teléfono para llamarle a Alejandro y confirmar algunos detalles. Sin embargo, al marcar su número, escuchó un tono de ocupado. No era la primera vez que ocurría, pero esta vez la inquietud se mezcló con un leve temor. Decidió salir a despejar su mente y terminó en un café cercano. Mientras tomaba un capuchino y hojeaba una revista, un mensaje de texto apareció en su pantalla: reunión más larga de lo esperado. No esperes, despierta. Te amo. Camila intentó convencerse de que todo estaba bien. Después de todo, Alejandro siempre había sido un hombre ocupado. Sin embargo, algo en su tono le pareció distante, casi mecánico. La semana siguiente, Alejandro la invitó a cenar a un restaurante exclusivo para celebrar un pequeño avance en los preparativos de la boda. Camila llegó emocionada, lista para disfrutar de la noche. Pero mientras esperaba a Alejandro, decidió subir por las escaleras en lugar de tomar el ascensor. Fue una elección impulsiva, una decisión que cambiaría su vida para siempre. Al subir al último tramo, escuchó una voz familiar. Se detuvo en seco al reconocer el tono grave de Alejandro. La puerta de una sala de reuniones estaba entreabierta, y las palabras que salieron de sus labios la dejaron helada. Camila es una pieza clave. Su dinero nos ayudará a terminar lo que empezamos. Isabel no sabe lo que le espera, y pronto su hijo será mi moneda de cambio. Camila sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies.
Cada palabra era como un golpe directo a su corazón. Su prometido, el hombre que le había jurado amor eterno, estaba planeando algo impensable. El temblor en sus manos la obligó a sujetarse al pasamanos. Conteniendo el aliento, retrocedió lentamente, asegurándose de no hacer ruido. Cuando llegó a la planta baja, el aire frío de la noche la golpeó como un recordatorio de la realidad que acababa de descubrir. Camila salió del restaurante, dejando atrás no solo su cena, sino también la imagen de un futuro que ahora parecía una cruel mentira. En su interior, algo comenzaba a cambiar. Ya no era la mujer ilusionada que había aceptado un anillo de compromiso. Ahora, era una mujer traicionada, una mujer dispuesta a descubrir la verdad y a luchar por lo que quedaba de su dignidad. La noche había caído completamente cuando Camila, con pasos tambaleantes y el corazón destrozado, llegó a su departamento. Su hogar, que siempre había sido un refugio cálido, ahora parecía un lugar extraño, frío, casi ajeno. Las luces de la ciudad entraban por las ventanas como testigos silenciosos de su dolor. Dejó su bolso en el sofá y se dejó caer en la alfombra del salón, incapaz de contener las lágrimas que inundaban su rostro. Alejandro, el hombre al que había amado con toda su alma, no era el príncipe que ella había creído. Era un villano, un impostor que la había engañado de la forma más cruel. Las palabras que había escuchado en la escalera resonaban en su mente como un eco interminable. Camila es una pieza clave. Isabel no sabe lo que le espera. No podía creer que el hombre que la había mirado con ternura tantas veces fuera capaz de tales planes. La confusión se mezclaba con el dolor y la rabia. ¿Qué significaba todo esto? ¿Quién era Isabel? ¿Qué tenía que ver un niño en todo esto? Camila intentaba encontrar respuestas, pero lo único que tenía eran más preguntas. Se levantó tambaleándose, buscando algo que le diera claridad. Fue a su habitación y tomó una caja donde guardaba todas las cartas, notas y pequeños recuerdos de su relación con Alejandro. Las fotografías de momentos felices parecían burlarse de ella ahora. Cada sonrisa, cada mirada amorosa, le parecía una mentira. Pero entre todas esas cosas, había algo que llamó su atención, un recibo de una transferencia bancaria que ella había firmado hacía un mes, bajo la promesa de que era para un tratamiento médico urgente. El monto era exorbitante, pero en ese momento no lo había cuestionado. Ahora, ese papel en sus manos parecía quemarle. Tomó su teléfono y, temblando, buscó el contacto de Alejandro. Su dedo vaciló sobre el botón de llamada. ¿Qué iba a decirle? ¿Cómo enfrentarlo sin revelar que sabía la verdad? Decidió enviarle un mensaje breve. Necesitamos hablar. Es urgente. El tiempo pasó lentamente. Cada minuto parecía una eternidad mientras esperaba una respuesta. Finalmente, su teléfono vibró. Amor, estoy en una reunión importante. ¿Puedes esperar hasta mañana? Prometo que hablaremos. Camila sintió como su corazón se encogía aún más. La respuesta de Alejandro era distante, casi indiferente. ¿Era posible que él supiera que ella había escuchado algo? ¿O simplemente confiaba en que su manipulación seguía funcionando? Esa noche, Camila no pudo dormir. La imagen de Alejandro, su voz, sus palabras, todo se mezclaba en su mente en una tormenta de recuerdos y dudas. Finalmente, tomó una decisión, tenía que averiguar la verdad. A la mañana siguiente, sin previo aviso, decidió ir al lugar donde Alejandro trabajaba. Su oficina estaba ubicada en un elegante edificio en Polanco, rodeado de restaurantes y boutiques de lujo. Camila entró con pasos firmes, aunque por dentro se sentía como un terremoto. En la recepción, una secretaria impecablemente vestida la saludó con una sonrisa profesional. Buenos días, ¿en qué puedo ayudarla? Soy Camila Guzmán, prometida de Alejandro Ferrer. Necesito hablar con él. La expresión de la secretaria cambió ligeramente, un gesto tan sutil que cualquiera podría haber pasado por alto, pero no Camila. Había algo en su mirada que la hizo sentirse aún más inquieta. Lo siento, señorita Guzmán, pero el señor Ferrer está en una reunión fuera de la oficina. ¿Le gustaría dejarle un mensaje? Camila sintió que un nudo se formaba en su estómago.
Alejandro le había dicho que estaría en la oficina esa mañana. Decidió no insistir y, con una sonrisa tensa, salió del edificio. Mientras caminaba por la acera, vio algo que llamó su atención, un café al otro lado de la calle. Allí estaba Alejandro, sentado en una mesa junto a una mujer. La mujer tenía el cabello oscuro y una belleza clásica, con un aire de sofisticación que parecía intimidante. Pero lo que más le impactó a Camila fue el niño que estaba sentado junto a ellos, un pequeño de no más de 5 años. El corazón de Camila comenzó a latir frenéticamente. Sin pensarlo, se escondió detrás de un poste de luz y los observó. Alejandro parecía relajado, incluso cariñoso, algo que no encajaba con el hombre que ella había conocido últimamente. ¿Quién era esa mujer? ¿Era Isabel? ¿Y ese niño? ¿Era su hijo? Decidida a averiguar más, esperó pacientemente a que Alejandro se despidiera de la mujer. Después de unos minutos, él se levantó, le dio un beso en la mejilla a la mujer y acarició la cabeza del niño antes de irse. Camila aprovechó la oportunidad y se acercó a la mujer, que ahora estaba sola. «Disculpe», dijo Camila con voz temblorosa. «¿Es usted Isabel?» La mujer levantó la mirada, sorprendida. «Sí, soy Isabel. ¿Nos conocemos?» Camila sintió cómo sus manos comenzaban a sudar. ¿Cómo iba a explicar su presencia? Decidió ser honesta. «Soy Camila Guzmán, prometida de Alejandro Ferrer. Creo que necesitamos hablar». La expresión de Isabel cambió de inmediato. Sus ojos, antes amables, se llenaron de desconfianza. «¿Qué quieres de mí?» Camila respiró hondo y dijo. «No estoy aquí para causar problemas. Creo que hay algo que debo saber, y sospecho que usted también». Isabel la estudió por un momento antes de asentir. «Está bien, pero no aquí. Vamos a otro lugar». Fueron a un pequeño parque cercano, donde se sentaron en un banco apartado. Camila le contó todo lo que había escuchado la noche anterior, cada palabra que la había llevado a cuestionar a Alejandro. Isabel, al principio, parecía incrédula, pero poco a poco su rostro se fue endureciendo. «No me sorprende», dijo finalmente. «Alejandro siempre ha sido así. Manipulador, encantador, pero peligroso». Camila sintió como su mundo seguía desmoronándose. Cada palabra de Isabel confirmaba lo que ella temía. Alejandro no solo había jugado con su corazón, sino que también estaba involucrado en algo mucho más oscuro. Esa tarde, Camila e Isabel formaron una alianza inesperada. Dos mujeres unidas por el engaño de un hombre que había intentado manipularlas a ambas. Decidieron investigar juntas y reunir pruebas para exponer a Alejandro. Camila sabía que el camino que tenía por delante no sería fácil, pero también sabía que ya no estaba sola. Ahora tenía una aliada, una razón para luchar, y una determinación que nunca antes había sentido. Camila y Isabel se sentaron en un rincón del parque, bajo la sombra de un viejo árbol que parecía ser el único testigo de sus dolorosas confesiones. El viento soplaba suavemente, pero en los corazones de ambas mujeres reinaba una tormenta implacable. Era una mezcla de furia, desolación y un extraño alivio al saber que no estaban solas en su sufrimiento. Isabel fue la primera en romper el silencio, su voz cargada de amargura. «Alejandro siempre ha sido un maestro de las mentiras. Cuando lo conocí, pensé que había encontrado al hombre perfecto. Me prometió un futuro, me juró amor eterno, y todo era una farsa». Camila la miraba con atención, como si cada palabra de Isabel pudiera darle un nuevo significado a las piezas del rompecabezas que intentaba armar. «¿Qué pasó entre ustedes?», preguntó con cautela. Isabel suspiró, su mirada perdida en el horizonte. «Al principio, todo era maravilloso. Alejandro me conquistó con su carisma, con esos gestos grandiosos que te hacen sentir especial. Cuando me enteré de que estaba embarazada, pensé que sería el inicio de una familia feliz. Pero fue entonces cuando comenzó a mostrar su verdadero rostro». Camila sintió un nudo en la garganta al escuchar esas palabras. Era como si estuviera escuchando una versión alterna de su propia historia. «¿Qué hizo?», preguntó, temiendo la respuesta. «Primero,
empezó a alejarse poco a poco, siempre con excusas. Decía que estaba ocupado, que tenía proyectos importantes, pero en realidad estaba buscando la forma de escapar de sus responsabilidades. Cuando nació mi hijo, apenas apareció en el hospital. Luego, comenzó a pedirme dinero, diciendo que era para nosotros, para construir un futuro. Pero nunca vi un centavo invertido en nuestra vida juntos. Las palabras de Isabel eran un espejo de lo que Camila había vivido. La diferencia era que ella había descubierto las mentiras de Alejandro antes de que fuera demasiado tarde. ¿Y por qué nunca lo denunciaste?, preguntó Camila, sin querer sonar acusadora, pero incapaz de contener su curiosidad. Isabel la miró con una mezcla de tristeza y resignación. Porque tenía miedo. Alejandro no solo es un manipulador, también es un hombre peligroso. Cuando traté de alejarme de él, me amenazó. Me dijo que si intentaba escapar, haría daño a mi hijo. Y yo no podía arriesgarme a perderlo. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Camila. Ahora entendía la magnitud de lo que enfrentaban. Alejandro no era solo un hombre que jugaba con los sentimientos de las mujeres, era un depredador, alguien que no tenía límites para conseguir lo que quería. Tenemos que hacer algo, dijo Camila con determinación, apretando los puños. No podemos dejar que siga saliéndose con la suya. Isabel la miró con una chispa de esperanza en los ojos, pero también con cautela. ¿Estás segura? Enfrentarlo no será fácil. Es astuto, y siempre tiene un plan B. Camila asintió con firmeza. Estoy segura. No puedo permitir que siga utilizando a las personas como si fueran piezas de un juego. Y tampoco puedo quedarme de brazos cruzados mientras planea lastimar a tu hijo. Ambas mujeres pasaron las horas siguientes ideando un plan. Isabel le contó todo lo que sabía sobre los movimientos de Alejandro, sus conexiones y las tácticas que solía usar para manipular a las personas. Camila, por su parte, compartió los detalles de las finanzas que había transferido a Alejandro, buscando pistas que pudieran usarse en su contra. Mientras hablaban, Camila sentía cómo crecía dentro de ella una fuerza que nunca antes había experimentado. Era como si el dolor y la traición se hubieran transformado en combustible para luchar. Ya no era una víctima, ahora era una mujer decidida a recuperar el control de su vida. La primera parte del plan era simple, reunir pruebas. Camila sabía que Alejandro era cuidadoso, pero también sabía que nadie es perfecto. Si había cometido errores, ellas los encontrarían. Isabel sugirió contactar a un detective privado, alguien en quien pudiera confiar. Conozco a alguien, dijo Isabel. Se llama Hugo. Es discreto y muy bueno en su trabajo. Si alguien puede ayudarnos a desenmascarar a Alejandro, es él. Camila aceptó la idea sin dudarlo. Esa misma noche, Isabel llamó a Hugo y concertaron una reunión para el día siguiente. Mientras tanto, ambas mujeres acordaron mantener la fachada de normalidad. Alejandro no podía sospechar que estaban trabajando juntas, o todo se vendría abajo. Cuando Camila regresó a su departamento, se sintió agotada, pero también determinada. Sabía que el camino que tenía por delante sería difícil, pero no tenía otra opción. Se paró frente al espejo y se miró a los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, vio a una mujer fuerte, alguien capaz de enfrentar cualquier adversidad. Esa noche, antes de dormir, recibió un mensaje de Alejandro. Te extraño. Espero verte mañana para seguir con los planes de la boda. Eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Camila sintió una mezcla de rabia y tristeza al leer esas palabras. Alejandro seguía actuando como si nada hubiera cambiado, como si todo fuera perfecto. Pero ella ya no era la misma. Y aunque su corazón todavía dolía, sabía que estaba haciendo lo correcto. A la mañana siguiente, Camila e Isabel se encontraron con Hugo en una cafetería discreta. El detective era un hombre de mediana edad, con un aire tranquilo y profesional. Escuchó con atención cada detalle que le contaron y les aseguró que haría todo lo posible para ayudarles. Alejandro Ferrer no será el primer manipulador que desenmascaro, dijo con confianza. Pero necesitaré tiempo y toda la información que puedan darme. Camila e Isabel le entregaron todo lo que tenían, recibos,
mensajes, fotografías, cualquier cosa que pudiera servir como prueba. Hugo se comprometió a investigar a fondo y a mantenerlas informadas de cada avance. Durante las semanas siguientes, la vida de Camila se convirtió en un delicado acto de equilibrio. Durante el día, fingía estar emocionada con los planes de la boda, mientras que por la noche trabajaba junto a Isabel y Hugo para recopilar más pruebas. Era un juego peligroso, pero no tenía otra opción. Cada vez que veía a Alejandro, sentía una mezcla de repulsión y tristeza. Era difícil actuar como si nada hubiera cambiado, pero sabía que tenía que mantener la fachada. Alejandro, por su parte, parecía más confiado que nunca, lo que solo aumentaba la determinación de Camila de exponerlo. Finalmente, después de semanas de trabajo arduo, Hugo encontró algo que podría cambiarlo todo, un documento que vinculaba a Alejandro con una red de estafas financieras. Era la prueba que necesitaban para iniciar acciones legales. Esa noche, Camila e Isabel se reunieron para discutir el siguiente paso. Ambas sabían que el momento de enfrentarlo estaba cerca, y que tenían que estar preparadas para cualquier cosa. Los días pasaban con una mezcla de tensión y silencios cargados de emociones ocultas. Camila vivía atrapada en un papel que cada vez le resultaba más difícil interpretar, el de la prometida ilusionada, ajena a las maquinaciones de Alejandro. Cada sonrisa que forzaba, cada palabra de amor que pronunciaba en su presencia, era como un puñal clavándose en su propio corazón. Por las noches, la soledad de su departamento se volvía su refugio y su cárcel. Había momentos en los que sentía que no podía continuar, que el peso de la traición y la doble vida que llevaba la aplastaría. Pero entonces pensaba en Isabel, en su hijo, y en la justicia que ambas buscaban. Era eso lo que le daba fuerzas para seguir adelante. Alejandro, mientras tanto, parecía más confiado que nunca. La seguridad en su rostro, su manera de caminar y hablar, eran un recordatorio constante del peligro que representaba. Camila no podía evitar preguntarse cuántas mentiras más había tejido, cuántas vidas había destruido con su encanto y manipulación. Un día, Alejandro llegó a su departamento con una botella de vino y una sonrisa radiante. «Tengo una sorpresa para ti», dijo, levantando la botella como si fuera un trofeo. Camila, controlando la náusea que sentía cada vez que lo veía, sonrió con suavidad. «¿De qué se trata?». Alejandro se acercó, envolviéndola en un abrazo que para ella era insoportable. «He reservado un lugar espectacular para nuestra luna de miel. Es un pequeño resort en las playas de Tulum. Exclusivo, romántico, perfecto para nosotros». Cada palabra era como un veneno goteando lentamente. Camila fingió entusiasmo, asintiendo y agradeciendo, mientras por dentro sentía que se desmoronaba. La idea de estar atrapada con él en un lugar apartado la llenaba de pánico, pero sabía que tenía que mantener la calma. Esa misma noche, después de que Alejandro se fue, Camila llamó a Isabel para contarle lo sucedido. «Está planeando llevarme a Tulum después de la boda», dijo, tratando de contener las lágrimas. «Eso no puede suceder», respondió Isabel con firmeza. «Tenemos que actuar antes». Camila e Isabel acordaron reunirse con Hugo al día siguiente para ajustar los detalles del plan. Sabían que estaban jugando con fuego, pero también sabían que era su única oportunidad. En la reunión, Hugo les mostró las últimas pruebas que había conseguido: correos electrónicos, registros bancarios y grabaciones que demostraban no solo la manipulación de Alejandro, sino también sus conexiones con actividades criminales más graves. «Con esto podemos entregarlo a las autoridades», dijo Hugo. «Pero tienen que estar preparadas. Alejandro no se quedará de brazos cruzados». Camila asintió, sintiendo un escalofrío recorrer su cuerpo. «Estoy lista», dijo, aunque no estaba segura de si era verdad. El siguiente paso era encontrar el momento adecuado para enfrentar a Alejandro. Decidieron que lo harían en un lugar público, donde hubiera menos posibilidades de que él reaccionara violentamente. Camila sería quien lo confrontaría, mientras Isabel y Hugo estarían cerca, listos para intervenir si era necesario. Los días previos al enfrentamiento fueron una mezcla de ansiedad y planificación meticulosa. Camila repasaba una y otra vez lo que diría, tratando de encontrar las palabras adecuadas para mantener la calma y no dejarse llevar por la rabia.
Finalmente, llegó el día. Camila invitó a Alejandro a cenar en un restaurante elegante, uno de sus lugares favoritos. Él llegó puntual, luciendo impecable como siempre. Cuando la vio, sonrió con esa expresión que una vez había derretido su corazón, pero que ahora solo le provocaba repulsión. «Te ves hermosa, como siempre», dijo, tomando su mano. Camila forzó una sonrisa y comenzó a hablar de temas triviales, esperando el momento adecuado para sacar a la luz la verdad. Alejandro, confiado, hablaba de la boda, de los planes para el futuro, sin sospechar lo que estaba a punto de suceder. Finalmente, cuando el mesero dejó el postre en la mesa, Camila respiró hondo y lo miró directamente a los ojos. «Alejandro, necesito hablar contigo de algo importante». Él levantó una ceja, intrigado. «Claro, amor». «¿Qué pasa?». Camila tomó un sorbo de agua, tratando de calmar el temblor en sus manos. «Sé lo que has estado haciendo. Sé quién eres realmente». El rostro de Alejandro se tensó por un instante, pero rápidamente recuperó su sonrisa. «¿De qué estás hablando?». Camila sostuvo su mirada, sintiendo cómo la rabia y el dolor se mezclaban en su interior. «No sigas fingiendo, Alejandro. Sé que me has estado utilizando, que me has mentido desde el principio. Sé que planeas extorsionar a Isabel y que quieres usar a su hijo como una herramienta». El color desapareció del rostro de Alejandro. Por un momento, parecía que iba a decir algo, pero luego se recostó en su silla y sonrió con frialdad. «Veo que has estado hablando con Isabel. ¿Te contó su versión de la historia?». «Es una mujer muy dramática, siempre buscando hacerme quedar mal». «No intentes manipularme», dijo Camila, con la voz firme. «Tengo pruebas. Sé todo lo que has hecho». Alejandro la miró fijamente, su sonrisa desvaneciéndose. «¿Y si lo sabes todo, qué piensas hacer al respecto?». Camila sintió un escalofrío, pero se mantuvo firme. «Ya no estoy sola, Alejandro. Isabel y yo hemos estado trabajando juntas para asegurarnos de que no puedas lastimar a nadie más». Por un momento, hubo un silencio sepulcral entre ellos. Alejandro la miraba con una mezcla de sorpresa y rabia, mientras Camila sostenía su mirada con determinación. Finalmente, él se levantó de la mesa, arrojando su servilleta sobre el plato. «Eres más inteligente de lo que pensaba, Camila. Pero esto no ha terminado». Alejandro salió del restaurante, dejando a Camila temblando, pero también sintiendo una extraña sensación de liberación. Había dado el primer paso para enfrentarlo, y aunque sabía que la batalla no había terminado, sentía que por primera vez en mucho tiempo tenía el control. Camila se quedó sentada en la mesa del restaurante mucho después de que Alejandro se hubiera ido. Las manos aún le temblaban, y su respiración era irregular. Sentía como si acabara de librar una batalla interna, un duelo entre el amor que alguna vez creyó real y la amarga verdad que ahora dominaba su vida. El murmullo de los comensales a su alrededor parecía un eco distante. Nadie notaba el caos emocional que la consumía. Finalmente, reunió el valor para levantarse, pagó la cuenta y salió a la fría noche. Afuera, Isabel y Hugo la esperaban en un auto estacionado a unos metros de distancia. «¿Cómo te fue?», preguntó Isabel, con preocupación evidente en su rostro. Camila se sentó en el asiento trasero y cerró los ojos por un momento, tratando de recuperar la compostura. «Lo enfrenté. Sabe que estamos juntas en esto, pero no creo que se rinda fácilmente». Hugo, quien había estado escuchando en silencio, asintió. Era de esperarse. Alejandro no es el tipo de hombre que acepta la derrota. Si sabe que tienes pruebas, hará todo lo posible para protegerse. Camila abrió los ojos y miró a ambos con determinación. «Entonces tenemos que estar un paso adelante. No podemos permitir que se salga con la suya». La siguiente semana fue una mezcla de tensión y estrategia. Hugo trabajó en coordinar la entrega de las pruebas a las autoridades, mientras Camila e Isabel se mantenían alerta ante cualquier movimiento de Alejandro. Cada vez que el teléfono de Camila sonaba, su corazón latía con fuerza, temiendo que fuera él. Sin embargo, Alejandro no la contactó. Era como si hubiera desaparecido, lo que solo aumentaba su inquietud.
Isabel, por su parte, decidió tomar medidas adicionales para proteger a su hijo. Contrató seguridad privada y evitó salir de casa salvo lo estrictamente necesario. Una tarde, mientras revisaban los documentos recopilados en el departamento de Camila, Hugo recibió una llamada. Era un contacto en la policía que había revisado las pruebas. «Tenemos suficiente para emitir una orden de arresto», dijo la voz al otro lado del teléfono. «Pero necesitamos saber dónde está». Camila sintió un nudo en el estómago al escuchar esas palabras. Alejandro había desaparecido, y sin él, todo su esfuerzo podría ser en vano. Hugo colgó y se volvió hacia las dos mujeres. Ahora es cuestión de encontrarlo antes de que él haga algo drástico. Esa misma noche, mientras Camila intentaba conciliar el sueño, recibió un mensaje en su teléfono. El remitente era un número desconocido, pero al abrirlo, su corazón se detuvo. Era una foto de Isabel y su hijo, tomada claramente sin que ellos se dieran cuenta. El mensaje que acompañaba la imagen decía: «Sabía que eras inteligente, pero no lo suficiente. No me subestimes». Camila sintió como el miedo se apoderaba de ella. Llamó a Isabel de inmediato para advertirle. «Tenemos que actuar rápido», dijo Isabel, su voz temblando. «Alejandro no se detendrá». Hugo, al enterarse de la amenaza, decidió intensificar su búsqueda. Utilizó todos sus contactos y recursos para rastrear a Alejandro, mientras Camila e Isabel se refugiaban en un lugar seguro. Era un pequeño departamento que Hugo había preparado para situaciones de emergencia, lejos de los lugares habituales que Alejandro podría conocer. El aislamiento y la espera fueron casi insoportables para Camila. Cada ruido en el pasillo, cada llamada inesperada, la hacía saltar de miedo. Sin embargo, en medio de su angustia, comenzó a reflexionar sobre su propio crecimiento. Recordó cómo había sido al inicio de su relación con Alejandro, confiada, ingenua, pero también demasiado dispuesta a ignorar las señales de alerta. Ahora, aunque el miedo seguía presente, se sentía más fuerte. Una noche, mientras Isabel dormía en el sofá y Hugo revisaba información en su computadora, Camila decidió revisar los documentos una vez más. Entre los papeles, encontró algo que no había notado antes, un recibo con una dirección que no le resultaba familiar. Estaba a nombre de Alejandro, pero era de un lugar en las afueras de la ciudad. «Hugo, mira esto», dijo, entregándole el recibo. Hugo lo examinó con atención y asintió. Podría ser una de sus propiedades. Vale la pena investigarlo. A la mañana siguiente, Hugo decidió ir al lugar mientras Camila e Isabel permanecían en el departamento seguro. La espera fue agonizante. Cada minuto que pasaba, Camila imaginaba lo peor. Finalmente, recibió una llamada de Hugo. «Encontré algo», dijo, su voz seria. «Pero no es lo que esperaba». Hugo les explicó que la propiedad estaba vacía, pero que había encontrado documentos que confirmaban otras actividades criminales de Alejandro. Sin embargo, lo más inquietante era una lista de nombres, entre los cuales estaban el de Isabel y el de Camila. «Está planeando algo grande», dijo Hugo. «Tenemos que actuar rápido antes de que sea demasiado tarde». Esa misma tarde, la policía recibió las pruebas adicionales y comenzó una operación para localizar a Alejandro. Mientras tanto, Camila e Isabel se prepararon para lo peor. Sabían que, incluso si Alejandro era capturado, sus vidas no volverían a ser las mismas. Finalmente, después de días de búsqueda, la policía localizó a Alejandro en un hotel de lujo en el centro de la ciudad. La noticia llegó a Camila e Isabel como un alivio, pero también con una sensación de vacío. Alejandro fue arrestado sin incidentes y las autoridades comenzaron a interrogarlo. Sin embargo, incluso tras su captura, Camila no podía evitar sentir que la batalla no había terminado. Había algo en su mirada, en la forma en que había reaccionado la última vez que lo vio, que le hacía pensar que todavía tenía un as bajo la manga. La noticia de la captura de Alejandro recorrió las calles como un rumor envenenado. Para Camila, fue como quitarse una carga que había aplastado su espíritu durante meses. Sin embargo, la sensación de alivio pronto se vio ensombrecida por una inquietud que no podía ignorar.
Sabía que Alejandro no era un hombre que aceptara la derrota con facilidad. Su silencio tras las rejas solo confirmaba lo que ella temía, planeaba algo. Esa misma tarde, Isabel llegó al departamento seguro donde se refugiaban. Su rostro reflejaba el cansancio acumulado de semanas de tensión, pero también había un atisbo de esperanza en sus ojos. Finalmente está en manos de la justicia, dijo Isabel mientras se dejaba caer en el sofá. Camila asintió, aunque su mente estaba llena de preguntas sin respuesta. Sí, pero, ¿y si esto no es el final? ¿Y si logra salir? Hugo, que había estado escuchando desde la cocina, se acercó con un café en la mano. Con las pruebas que tenemos, será difícil que consiga evadir una condena, dijo con tono firme. Pero debemos mantenernos alerta. Alejandro tiene recursos, y no podemos subestimarlo. A pesar de las palabras tranquilizadoras de Hugo, Camila no podía evitar sentirse inquieta. Esa noche, mientras intentaba dormir, las sombras de su pasado con Alejandro la perseguían. Recordó cada mirada, cada promesa vacía, y como había creído en un amor que ahora sabía que nunca fue real. Al día siguiente, recibieron una llamada inesperada. Era uno de los abogados de Alejandro, quien solicitaba hablar con Camila. Dice que tiene algo importante que decirle, explicó el abogado, cuya voz sonaba mecánica y fría. Quiere verla en la prisión. El corazón de Camila se detuvo por un momento. La idea de enfrentarse nuevamente a Alejandro la aterrorizaba, pero también sabía que podría ser una oportunidad para obtener respuestas. Después de discutirlo con Isabel y Hugo, decidió aceptar la reunión. El centro penitenciario donde Alejandro estaba detenido era un lugar lúgubre, con muros altos y alambres de púas que parecían cortar incluso el aire. Camila entró con pasos vacilantes, su respiración pesada por la ansiedad. En una pequeña sala de visitas, se encontró cara a cara con el hombre que había destrozado su vida. Alejandro lucía diferente. Su rostro estaba demacrado, y aunque intentaba mantener su aire de superioridad, sus ojos revelaban un destello de desesperación. Camila, dijo con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Me alegra que hayas venido. Camila se sentó frente a él, manteniendo una distancia que parecía más emocional que física. ¿Qué quieres, Alejandro?, preguntó, su voz firme pero cargada de dolor. Él la miró durante un largo momento antes de responder. Quiero ofrecerte un trato. Sé que no me crees, pero todo lo que hice fue por un propósito mayor. Camila sintió como la rabia comenzaba a hervir dentro de ella. ¿Un propósito mayor? ¿Extorsionar a Isabel y poner en peligro a su hijo era parte de eso? Alejandro negó con la cabeza, intentando parecer sincero. No entiendes, Camila. Hay personas detrás de esto, personas que me obligaron a hacer cosas que nunca habría hecho por voluntad propia. Siempre tienes una excusa, ¿verdad?, respondió Camila, su voz subiendo de tono. No hay nadie más detrás de esto que tú, Alejandro. Tú elegiste mentir, manipular y destruir vidas. Por un momento, Alejandro pareció perder su máscara de calma. Golpeó la mesa con el puño, sus ojos brillando de furia. No sabes lo que estás diciendo, gritó, antes de recuperar el control de sí mismo. Mira, si cooperas conmigo, puedo asegurarte que no tendrás que preocuparte por represalias. Camila lo miró con incredulidad. ¿De verdad crees que voy a confiar en ti después de todo lo que has hecho? Alejandro guardó silencio, su expresión oscureciéndose. Finalmente, se recostó en su silla y la miró con una sonrisa sarcástica. Eres más fuerte de lo que pensé. Pero recuerda esto, cuando todo esto termine, no serás la misma. Camila salió de la prisión sintiéndose agotada, pero también más decidida que nunca. Las palabras de Alejandro eran un recordatorio de que aún tenía poder, incluso tras las rejas. Sin embargo, no dejaría que ese poder la controlara. Esa noche, compartió lo sucedido con Isabel y Hugo. Ambos coincidieron en que Alejandro intentaba manipularla una vez más, pero también reconocieron que sus palabras podrían ser una advertencia. Si hay otras personas involucradas, necesitamos averiguarlo, dijo Hugo. No podemos correr riesgos.
Durante los días siguientes, Hugo continuó investigando mientras Camila e Isabel intentaban reconstruir sus vidas. Sin embargo, la paz seguía siendo esquiva. Camila recibía llamadas anónimas en las que nadie hablaba, solo había silencio. Isabel descubrió que alguien había estado siguiendo a su hijo al salir de la escuela, lo que la llevó a intensificar las medidas de seguridad. Finalmente, Hugo encontró algo que confirmó sus peores temores. Entre los documentos que habían recuperado de una de las propiedades de Alejandro, había menciones a una organización que parecía estar involucrada en actividades ilegales más allá de las estafas. Alejandro no era solo un manipulador, era parte de algo mucho más grande. La información añadió una nueva capa de peligro a su situación. Camila sabía que no podían enfrentarlo solos. Con la ayuda de Hugo, contactaron a las autoridades para compartir lo que habían descubierto. Sin embargo, también sabían que involucrar a la policía podría hacer que los enemigos de Alejandro se volvieran contra ellas. Una noche, mientras Camila estaba sola en el departamento, recibió una llamada. Al contestar, escuchó una voz desconocida pero amenazante. «Deja esto ahora, o lo lamentarás». El miedo la paralizó por un momento, pero luego recordó todo lo que había superado hasta ese momento. «No voy a detenerme», respondió, antes de colgar. Sabía que su valentía podría costarle caro, pero también sabía que no podía retroceder. Había llegado demasiado lejos como para rendirse ahora. Los días que siguieron a la llamada amenazante fueron una mezcla de angustia y determinación para Camila. El eco de esas palabras, «deja esto ahora, o lo lamentarás», resonaba en su mente constantemente, como un recordatorio de que su lucha estaba lejos de terminar. Pero lejos de intimidarla, esas palabras despertaron en ella una fuerza que no sabía que poseía. Isabel, por su parte, también vivía con un miedo constante. Aunque trataba de mantener una apariencia de normalidad por el bien de su hijo, cada vez que salía de casa sentía que estaba siendo observada. La tensión en su rostro era palpable, y cada día parecía robarle un poco más de su energía. «No podemos seguir así, Camila», dijo Isabel una noche, mientras ambas discutían los avances en la investigación de Hugo. «Necesitamos encontrar una manera de terminar con esto de una vez por todas». Hugo, que había estado trabajando incansablemente para descubrir más sobre la organización mencionada en los documentos de Alejandro, finalmente llegó con noticias. «Encontré algo que podría ser nuestra oportunidad», dijo, extendiendo un expediente sobre la mesa. «Parece que la organización tiene una reunión programada en un lugar fuera de la ciudad. Alejandro podría estar relacionado directamente con estas personas y esto nos daría la oportunidad de recopilar pruebas adicionales». Camila e Isabel miraron los documentos con atención. La idea de infiltrarse en algo tan peligroso las aterraba, pero también sabían que era su mejor oportunidad de asegurarse de que Alejandro y sus aliados no pudieran causar más daño. «Es arriesgado», dijo Isabel, su voz temblorosa. «Pero si esto significa que podemos proteger a mi hijo y terminar con esto, estoy dispuesta a hacerlo». Camila asintió, aunque su corazón latía con fuerza. «Haremos lo que sea necesario». El plan comenzó a tomar forma. Hugo se encargaría de vigilar el lugar de la reunión desde una distancia segura, mientras Camila e Isabel se infiltraban como supuestas interesadas en formar parte de la red. Era un riesgo enorme, pero confiaban en que su determinación y el trabajo meticuloso de Hugo las ayudarían a salir adelante. El día de la reunión, Camila e Isabel se vistieron con ropa que proyectara confianza y sofisticación. Aunque por dentro ambas estaban aterrorizadas, sabían que debían aparentar seguridad. Hugo las dejó cerca del lugar, un almacén abandonado en las afueras de la ciudad. «Estaré aquí todo el tiempo, vigilando», dijo Hugo, mirándolas con seriedad. «Si algo sale mal, me encargaré de sacarlas de ahí». Camila e Isabel asintieron antes de entrar al edificio. El interior era frío y oscuro, con un aire opresivo que parecía envolverlas. Había varias personas reunidas, todas con expresiones serias y miradas calculadoras. Alejandro no estaba a la vista, pero ambas sabían que no podían bajar la guardia. Un hombre alto y corpulento se acercó a ellas. «¿Quiénes son ustedes?», preguntó, su voz grave y llena de desconfianza. Camila,
controlando el temblor en su voz, respondió con seguridad. Somos nuevas en esto. Nos dijeron que esta sería una oportunidad para aprender más sobre cómo operar en su nivel. El hombre las miró con sospecha durante unos segundos que parecieron eternos, pero finalmente asintió. Bien. Síganme. Las llevó a una sala donde varias personas estaban discutiendo temas que iban desde transacciones ilegales hasta amenazas directas contra aquellos que se interponían en sus planes. Camila e Isabel escuchaban con atención, tratando de memorizar cada detalle mientras mantenían la compostura. Finalmente, apareció Alejandro. Su entrada fue como un golpe al estómago para ambas mujeres. Vestía un traje impecable, y su actitud era tan confiada como siempre. A pesar de estar tras las rejas apenas días antes, ahora parecía tener el control total de la situación. Camila sintió cómo su respiración se aceleraba al verlo. La rabia y el miedo se mezclaban en su interior, pero logró mantener la calma. Alejandro no parecía haberlas notado todavía, lo que les dio un poco más de tiempo para observar y planear su próximo movimiento. Sin embargo, su suerte no duró mucho. Alejandro las vio y su expresión cambió instantáneamente. Sus ojos se estrecharon y una sonrisa fría apareció en su rostro. ¿Qué tenemos aquí?, dijo mientras se acercaba lentamente. Camila, Isabel, qué sorpresa tan inesperada. El corazón de Camila latía con fuerza mientras intentaba pensar en algo que decir. Estamos aquí por una razón, dijo, tratando de sonar segura. Queremos saber más sobre tu mundo, Alejandro. Él la miró fijamente, como si tratara de descifrar sus intenciones. ¿De verdad crees que puedes engañarme?, respondió, su voz llena de desdén. Sé exactamente lo que están haciendo aquí. Antes de que Camila o Isabel pudieran reaccionar, Alejandro hizo un gesto, y dos hombres corpulentos se acercaron para bloquear su salida. Parece que tendremos que tener una conversación más privada, dijo Alejandro, con una sonrisa maliciosa. Camila sintió que el pánico comenzaba a apoderarse de ella, pero en ese momento recordó las palabras de Hugo: si algo sale mal, me encargaré de sacarlas de ahí. Decidió ganar tiempo mientras esperaba una señal de él. No tienes que hacer esto, Alejandro, dijo, tratando de sonar convincente. Podríamos encontrar una solución que no implique más violencia. Alejandro se rió, pero su risa era amarga y cruel. ¿Solución? La única solución aquí es que aprendan a no meterse en asuntos que no les corresponden. En ese momento, una explosión de ruido proveniente de afuera del edificio interrumpió la conversación. Hugo había coordinado con la policía un operativo para intervenir en caso de emergencia, y los agentes habían llegado justo a tiempo. El caos estalló. Alejandro intentó escapar en medio de la confusión, pero Camila e Isabel lograron salir del edificio con la ayuda de Hugo. Los gritos y el ruido de las sirenas llenaban el aire mientras los agentes arrestaban a varios de los miembros de la organización. Camila e Isabel, exhaustas pero a salvo, se abrazaron mientras observaban cómo Alejandro era esposado y llevado a una patrulla. Aunque sabían que aún quedaba mucho por hacer, ese momento fue un símbolo de su resistencia y valentía. Camila despertó al amanecer con los primeros rayos de sol filtrándose por las cortinas del pequeño departamento que ahora llamaban su refugio. Aunque estaba segura de que había cerrado los ojos, no podía recordar haber dormido. La noche anterior había sido una de las más intensas de su vida, y el peso de todo lo que había sucedido todavía oprimía su pecho como un muro imposible de escalar. Alejandro había sido detenido, y muchos de sus aliados también estaban bajo custodia. Pero el vacío que sentía no podía llenarse con la simple idea de justicia. Era como si cada parte de ella estuviera rota, y las piezas no encajaran del mismo modo que antes. El sonido de pasos en el pasillo la sacó de sus pensamientos. Era Isabel, quien se acercó con una taza de café en la mano y una sonrisa cansada en el rostro. «Buenos días», dijo Isabel, sentándose junto a ella. «¿Lograste dormir algo?». Camila negó con la cabeza, tomando la taza que Isabel le ofrecía. «No puedo dejar de pensar en todo lo que pasó anoche, y en lo que vendrá después». Isabel asintió, su expresión sombría. «Yo tampoco. Pero al menos sabemos que Alejandro está donde debe estar».
Y que su red, bueno, está desmoronándose. Aunque las palabras de Isabel eran ciertas, Camila no podía evitar sentir un profundo desasosiego. Sabía que los hilos que Alejandro había tejido durante años no se desharían de la noche a la mañana. Y aunque él estuviera tras las rejas, sus acciones ya habían dejado cicatrices en sus vidas, marcas que quizás nunca desaparecerían. Durante los días siguientes, Camila e Isabel comenzaron a trabajar con las autoridades para cerrar los cabos sueltos que quedaban en el caso. Hugo, como siempre, fue una figura clave, ayudándolas a organizar los documentos y pruebas que aún necesitaban ser entregados. Cada reunión, cada llamada telefónica con abogados y policías, era un recordatorio constante de todo lo que habían vivido y de lo lejos que aún estaban de una verdadera paz. En medio de todo esto, Camila comenzó a reflexionar sobre su propia vida, más allá de Alejandro. Su relación con él había sido como un espejismo, brillante y hermoso al principio, pero devastadoramente vacío cuando la verdad salió a la luz. Se dio cuenta de que había descuidado su propio bienestar emocional durante años, enfocándose en una carrera que, aunque exitosa, no le había dado la plenitud que buscaba. Una tarde, mientras revisaba algunos papeles en la mesa del comedor, Isabel se sentó frente a ella con una expresión seria. «Camila, tengo que preguntarte algo». Camila levantó la mirada, sorprendida por el tono de Isabel. «¿Qué pasa? ¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó Isabel, apoyando las manos sobre la mesa. «Cuando todo esto termine, cuando ya no tengamos que preocuparnos por Alejandro, ¿qué quieres hacer con tu vida?». La pregunta tomó a Camila por sorpresa. Había estado tan enfocada en sobrevivir y protegerse que no había pensado en el futuro. «No lo sé», respondió después de un momento, con sinceridad. «Supongo que necesito tiempo para averiguarlo». Isabel asintió, comprendiendo. «Lo entiendo. Yo también siento que necesito empezar de nuevo, por mí y por mi hijo. Pero, me gustaría que supieras que, pase lo que pase, siempre tendrás en mí a una amiga». Las palabras de Isabel llenaron a Camila de una calidez que no había sentido en mucho tiempo. Aunque su relación había comenzado bajo las circunstancias más difíciles, ambas mujeres habían encontrado en su alianza un tipo de fortaleza que nunca habrían imaginado. Con el paso de las semanas, las cosas comenzaron a cambiar. Las noticias sobre el caso de Alejandro y su red criminal se difundieron en los medios, lo que atrajo la atención de la opinión pública. Camila e Isabel decidieron dar entrevistas anónimas para compartir su historia, esperando inspirar a otras personas que pudieran estar enfrentando situaciones similares. En una de esas entrevistas, Camila dijo algo que resonó profundamente en ella misma. «A veces, las traiciones más dolorosas son las que nos muestran quiénes somos realmente. Si algo he aprendido de esto, es que el dolor no nos define, pero sí puede transformarnos». Esas palabras marcaron el inicio de una nueva etapa para Camila. Aunque el camino hacia la recuperación era largo y lleno de incertidumbres, sentía que estaba lista para enfrentar lo que viniera. Finalmente, llegó el día del juicio contra Alejandro. Camila e Isabel se sentaron juntas en la sala del tribunal, rodeadas de cámaras y periodistas que esperaban ansiosos el desenlace del caso. Alejandro entró esposado, su rostro todavía marcado por esa mezcla de arrogancia y desprecio que las había perseguido durante tanto tiempo. Cuando el juez leyó la sentencia, declarando a Alejandro culpable de múltiples cargos, Camila sintió una oleada de emociones, alivio, tristeza, pero también una pequeña chispa de esperanza. Aunque nunca podría olvidar lo que había pasado, sabía que ese momento era un cierre necesario, un paso hacia adelante. Después del juicio, Camila e Isabel salieron del tribunal y se abrazaron en la escalinata, rodeadas por flashes de cámaras y preguntas de periodistas. Pero en ese momento, nada de eso importaba. Por primera vez en mucho tiempo, ambas mujeres sentían que podían respirar con libertad. Esa noche, Camila volvió a su departamento, ahora vacío pero lleno de posibilidades. Mientras miraba por la ventana, sintió que algo dentro de ella había cambiado. Aunque el futuro seguía siendo incierto, sabía que ya no era la misma mujer que había sido al principio de todo esto. Ahora era más fuerte, más consciente de sí misma y de lo que realmente importaba en la vida. Camila miró su reflejo en el espejo del baño,
tratando de reconocer a la mujer que veía frente a ella. Habían pasado semanas desde el juicio de Alejandro, y aunque su rostro mostraba los rastros del agotamiento, sus ojos brillaban con una nueva intensidad, una mezcla de determinación y esperanza. Después de tantos meses de oscuridad, el mundo comenzaba a parecer un lugar menos opresivo. Las amenazas se habían desvanecido junto con el poder de Alejandro, pero las cicatrices que él había dejado seguían frescas. Camila sabía que el verdadero desafío no era derrotar a su enemigo, sino enfrentarse a sí misma y sanar las heridas invisibles que cargaba. Isabel había decidido mudarse temporalmente con su hijo a casa de unos familiares en Guadalajara. «Quiero que él tenga la oportunidad de empezar de nuevo, lejos de todo esto», le explicó una tarde, mientras empaquetaba algunas de sus cosas. Camila entendía perfectamente su decisión, aunque no podía evitar sentir un vacío al saber que Isabel se iría. En medio de la tormenta, Isabel había sido su ancla, la única persona que realmente entendía el peso de lo que ambas habían vivido. Pero también sabía que era hora de que cada una siguiera su propio camino. «Prométeme que nos mantendremos en contacto», le dijo Camila mientras la abrazaba con fuerza. «Pase lo que pase, siempre estaré aquí para ti». Isabel sonrió, sus ojos llenos de gratitud. «Lo mismo digo. Nunca hubiera podido salir de esto sin ti». La despedida fue agridulce, pero también liberadora. Para Camila, significaba el inicio de una etapa completamente nueva, una en la que tendría que reconstruirse desde los cimientos. Decidió tomarse un tiempo lejos de todo. Cerró temporalmente su negocio, dejó su departamento en manos de una amiga y compró un boleto de avión a Mérida, un lugar que siempre había querido visitar. Necesitaba desconectarse, alejarse de la ciudad que había sido el escenario de sus peores pesadillas y buscar algo que le devolviera la paz. Mérida la recibió con un calor sofocante y colores vibrantes que parecían contradecir el peso emocional que todavía cargaba. Los días transcurrían lentamente, entre paseos por las calles coloniales, visitas a los cenotes y momentos de reflexión en los pequeños cafés que encontraba en cada esquina. Fue en uno de esos cafés donde conoció a Mariana, una mujer mayor con una energía desbordante que regentaba el lugar. Mariana tenía un don para leer a las personas, y no tardó en notar que Camila llevaba algo pesado en su corazón. «A veces, el alma necesita un respiro antes de volver a levantarse», le dijo Mariana una tarde, mientras le servía una taza de té de hibisco. «Pero no te preocupes, hija. Lo que te ha pasado no define quién eres». Camila se sorprendió de lo reconfortantes que eran esas palabras, dichas por una completa desconocida. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía hablar de su experiencia sin miedo ni vergüenza. Le contó a Mariana partes de su historia, omitiendo los detalles más oscuros pero dejando entrever el dolor y la traición que había enfrentado. Mariana la escuchó con atención, sin interrumpirla. Cuando Camila terminó, la mujer le tomó las manos y le dijo: «Lo que has vivido te ha hecho más fuerte, aunque ahora no lo sientas. Pero la fuerza no es solo cargar con el dolor, es aprender a soltarlo». Esas palabras resonaron profundamente en Camila. Durante tanto tiempo, había llevado su dolor como un escudo, una forma de protegerse del mundo. Pero ahora se daba cuenta de que para avanzar, tendría que dejar ir. Los días en Mérida se convirtieron en semanas, y poco a poco, Camila comenzó a sentir que algo dentro de ella cambiaba. El aire cálido y el ritmo pausado de la ciudad le dieron el espacio que necesitaba para encontrarse a sí misma. Comenzó a escribir en un diario, volcando en él todos sus pensamientos y emociones. A través de las palabras, descubrió una nueva forma de sanar, una que no requería ser fuerte todo el tiempo, sino simplemente ser honesta consigo misma. Una tarde, mientras caminaba por un mercado local, vio a una niña vendiendo flores junto a su madre. La niña le ofreció una rosa blanca, y aunque Camila al principio dudó en aceptarla, algo en la sonrisa de la pequeña la conmovió. «Es para usted, señorita. Las rosas blancas traen paz al corazón», dijo la niña con una voz dulce. Camila tomó la flor, sintiendo una inesperada oleada de emoción. Era un gesto simple, pero en ese momento, significó mucho más de lo que las palabras podían expresar. Cuando llegó a su habitación esa noche,
Colocó la rosa en un vaso junto a la ventana y la observó mientras la luz de la luna la iluminaba. Era un símbolo de lo que quería para su vida: paz, pureza y un nuevo comienzo. Poco a poco, comenzó a imaginar cómo sería su futuro. Sabía que no quería regresar a la misma vida que tenía antes de Alejandro. Necesitaba encontrar una forma de usar su experiencia para ayudar a otros, para darle un propósito a todo lo que había pasado. Decidió fundar una organización para apoyar a mujeres que habían sido víctimas de manipulación y abuso emocional, un espacio donde pudieran encontrar apoyo y recursos para reconstruir sus vidas. Contactó a Isabel para compartirle la idea, y su amiga no tardó en ofrecerse para ayudarla desde Guadalajara. Es una idea maravillosa, Camila. Si alguien puede hacer esto, eres tú. Con el tiempo, la organización se convirtió en una realidad. Camila trabajó incansablemente para reunir fondos y construir un equipo comprometido con la causa. Cada historia que escuchaba, cada mujer que ayudaba, le daba una nueva razón para seguir adelante. Un año después, en el aniversario de su juicio contra Alejandro, Camila organizó un evento para inaugurar oficialmente el centro de apoyo. Isabel viajó desde Guadalajara para estar a su lado, y juntas cortaron la cinta que marcaba el inicio de una nueva etapa no solo para Camila, sino también para todas las mujeres que buscarían ayuda en ese lugar. Esa noche, mientras observaba el centro iluminado y lleno de vida, Camila sintió una paz que no había conocido antes. Sabía que su camino no había sido fácil, pero también sabía que cada paso la había llevado a ese momento. Camila despertó temprano, con el corazón latiendo de emoción y nerviosismo. Era un día importante, no solo para ella, sino para todas las mujeres que habían encontrado en su organización un refugio y una nueva esperanza. La inauguración oficial del centro de apoyo ya había sido un éxito, pero este día marcaba el inicio de una nueva etapa. El primer taller en el que mujeres de diferentes partes del país compartirían sus historias y trabajarían juntas para sanar. Mientras miraba por la ventana de su habitación, sintió una mezcla de gratitud y tristeza. Recordó todo lo que había pasado para llegar a ese momento, la traición de Alejandro, el miedo constante, las noches llenas de dudas y lágrimas. Pero también recordó la fuerza que había encontrado en Isabel, en Hugo y en sí misma. Cuando llegó al centro, lo encontró lleno de vida. Mujeres de todas las edades y orígenes caminaban por los pasillos, algunas con sonrisas tímidas, otras con miradas de determinación. Isabel ya estaba allí, organizando los materiales para el taller y saludando a las participantes con calidez. «Hoy es un gran día, Camila», dijo Isabel al verla. «Todo lo que has hecho ha llevado a esto». Camila sonrió, aunque aún sentía un nudo en la garganta. «No podría haberlo hecho sin ti, Isabel. Ni sin todas las personas que creyeron en mí cuando yo misma no podía hacerlo». El taller comenzó con una sesión de presentación en la que cada mujer compartió su nombre y, si se sentía cómoda, un poco de su historia. Camila escuchaba con atención, sintiendo una conexión profunda con cada una de ellas. Había tantas similitudes en sus experiencias: el dolor de ser manipuladas, la lucha por recuperar su dignidad, y el miedo constante de no ser lo suficientemente fuertes para seguir adelante. Cuando llegó el turno de Camila, se levantó y habló con una voz que, aunque temblorosa al principio, pronto se llenó de firmeza. «Sé que muchas de ustedes se sienten rotas, como si nunca pudieran volver a ser quienes eran antes. Yo me sentí así durante mucho tiempo. Pero aprendí algo que quiero compartir con ustedes: no estamos definidas por lo que nos hicieron. Estamos definidas por lo que hacemos con eso». Sus palabras resonaron en la sala, y por un momento, el silencio fue absoluto. Luego, una mujer joven levantó la mano y dijo: «Gracias por decir eso. Yo he estado tratando de encontrar una manera de avanzar, pero siempre siento que estoy atrapada en mi pasado». Camila se acercó a ella y le respondió con sinceridad: «No es un proceso fácil, pero no tienes que hacerlo sola. Estamos aquí para apoyarte, para caminar contigo hasta que sientas que puedes volar de nuevo». El resto del día estuvo lleno de momentos de introspección, lágrimas y risas. Las mujeres trabajaron juntas en ejercicios diseñados para ayudarlas a identificar sus fortalezas y reconocer que, aunque habían sido víctimas, ahora eran sobrevivientes.
Por la tarde, mientras las participantes se tomaban un descanso, Isabel y Camila se sentaron juntas en el pequeño jardín del centro. La brisa era suave y el sonido de los pájaros les daba una sensación de calma que ambas necesitaban. ¿Te has dado cuenta de lo lejos que hemos llegado?, preguntó Isabel, mirando el cielo. Hace un año, apenas podíamos imaginar algo como esto. Camila asintió, su mirada fija en una flor que se balanceaba con el viento. A veces siento que todavía estoy soñando. Pero luego recuerdo todo lo que vivimos y me doy cuenta de que esto es real. Que realmente hemos hecho algo que importa. Esa noche, después de que el taller terminara, Camila regresó a casa y se permitió algo que no había hecho en mucho tiempo, llorar. Pero esta vez, sus lágrimas no eran de dolor, sino de liberación. Sentía que finalmente había encontrado su propósito, algo que le daba sentido a todo lo que había sufrido. En los meses siguientes, el centro de apoyo creció más allá de lo que Camila había imaginado. Mujeres de diferentes ciudades comenzaron a llegar, buscando no solo ayuda, sino también un lugar donde pudieran sentirse seguras y comprendidas. Camila trabajaba incansablemente, pero cada sonrisa, cada historia de superación, le daba la energía que necesitaba para seguir adelante. Un día, mientras revisaba algunos documentos en su oficina, recibió una carta. Al abrirla, encontró un agradecimiento escrito a mano de una de las participantes del taller. Gracias por no rendirte. Por mostrarnos que hay luz después de la oscuridad, decía la carta. Camila la leyó varias veces, sintiendo una calidez en el pecho que no había experimentado en años. Esa carta era un recordatorio de por qué había elegido este camino, de por qué valía la pena cada sacrificio. A medida que pasaba el tiempo, Camila también comenzó a abrirse a la posibilidad de un futuro personal más allá de su trabajo. Aunque aún no estaba lista para una relación, sentía que estaba aprendiendo a confiar de nuevo, a creer que merecía amor y felicidad. Una tarde, mientras caminaba por un parque cercano al centro, se encontró con Hugo. Habían mantenido el contacto, pero sus ocupaciones les habían impedido verse con frecuencia. ¿Cómo estás, Camila?, preguntó Hugo, sonriendo. Mejor de lo que he estado en mucho tiempo, respondió ella, devolviéndole la sonrisa. ¿Y tú? Ocupado, como siempre. Pero me alegra verte bien. Sabía que lo lograrías. Hablaron durante horas, recordando los momentos más difíciles de su lucha contra Alejandro y riendo de las pequeñas victorias que habían tenido en el camino. Antes de despedirse, Hugo le dijo algo que se quedó grabado en su mente. Eres una inspiración, Camila. Nunca dejes que nadie te haga sentir menos de lo que realmente eres. Esa noche, Camila se acostó con una sonrisa en el rostro. Sabía que su camino no había sido fácil, pero también sabía que cada paso la había llevado a un lugar donde finalmente podía decir que estaba en paz consigo misma. Gracias por acompañarnos en esta intensa y emocionante historia llena de giros, emociones y valentía. Queremos saber qué opinas, qué te pareció el viaje de Camila. ¿Qué parte te conmovió más? Déjanos tu comentario aquí abajo, nos encantaría leerlo. Y no olvides suscribirte al canal y darle un me gusta a este video para seguir disfrutando de más historias impactantes como esta. Tu apoyo es invaluable para nosotros.